Ah, ahorita verán. Exacto, la ley de camello, fuera bueno que fuera una ley de la asamblea que nos den para el trabajo y todo eso, pero no es, muchachos, la verdad no es. Verán, prestarán atención, mucha atención a lo que vamos a hacer. La ley de camello básicamente es, bueno, de pronto aquí alguien conocedor de programación. Ah, ustedes ya saben. ¿Sí? Verán, aquí pilas, ¿sí o que da problemas? Sí, verán. Pero verán que les aviso, muchachos, o sea, portaránse serio, verán. ¿Sí? Verán. Más adelante da problemas si no hacen caso, así que avisándoles estoy, ¿sí? La ley de camello, mis queridos chicos, no es nada más ni nada menos que la combinación entre mayúsculas y minúsculas. Nada más. ¿Estamos claros? ¿Para qué sirve esto? Porque verán, miren, pongamos un ejemplo. Voy a poner un ejemplo en el apartado superior. Voy a poner mi nombre. Nosotros escribimos de tal manera, ¿no? Leonardo, David, Ligia, va. Así escribimos nosotros, ¿verdad? Así se escribe normalmente. Pero dentro del desarrollo de programación es un poquito diferente. Estos espacios que ustedes ponen, conocidos como espacio en blanco para hacer la separación de cada una de las palabras, esos espacios en blanco son caracteres individuales incluso ya dentro de programación. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo en este caso del entendimiento del lenguaje de programación, estos espacios en blanco se comprenden de formas diferentes. Por ejemplo, en HTML 5, este espacio en blanco significa un punto. Estamos claros, por ejemplo, en otros lenguajes de programación como JavaScript, este espacio en blanco lo reconoce como un espacio nulo, significa en este caso que es contradictorio. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? El problema que nosotros estamos utilizando es un lenguaje abierto, es un lenguaje de programación abierta. ¿A qué me refiero con esto? Que es de diferente entendimiento del lenguaje de programación. ¿A qué me refiero con esto? Que dependiendo del programador, hace lo que él quiera. ¿Estamos? Como nosotros tenemos ese pequeño problemilla, aunque de igual manera es una gran ventaja porque va a depender del programador para poder hacer entender al editor, ¿sí? El pequeño problema es que si nosotros colocamos espacios en blancos, se va a entender de diferentes maneras porque es totalmente abierto. ¿Estamos claros? Puede que lo entienda como un punto, puede que me lo entienda con un signo nulo. ¿Y cuál va a ser el problema? El problema es como nosotros tenemos varios integrantes dentro de nuestro equipo y si nosotros queremos ir combinando nuestro archivo, va a haber esos pequeños errores. ¿Estamos? Y lo mismo, yo les voy a entregar líneas de programación y como todas esas líneas de programación se encuentran corregidas y de pronto ustedes van a hacer nombramientos por el editor más adelante diferentes, va a ser lo complicado. ¿Estamos? Entonces, la ley de camello, ¿qué significa? La combinación de mayúsculas y minúsculas. Eso es la ley de camello, así de simple. Entonces, si yo quiero escribir mi nombre, ¿cómo lo haríamos? Leonardo. Y si dan cuenta, aquí tengo que yo colocar, ¿qué? Un espacio en blanco. Aquí, ¿cómo nosotros diferenciaríamos cada palabra? Como una mayúscula. Entonces, aquí pongo David. ¿Sí? Si quieren, pueden hacerlo de esta manera también. Miren, ¿estamos claros? Así ustedes deben de colocar a partir de este momento todo tipo de nombramiento por el editor. ¿Qué es nombramiento por el editor? Nombres que ustedes creen para el entendimiento de su proyecto. ¿Estamos claros? Y aquí viene el primer ejemplo. ¿El nombre del videojuego es creado por ustedes, sí o no? Sí, entonces eso es nombramiento del editor. ¿Estamos claros? ¿Qué quiere decir? Que aquí ya debe de constar, mis queridos chicos, ya la famosa ley de camello, que es una de varias. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, preguntas sobre la ley de camello? Si se dan cuenta, miren, al momento de que nosotros tenemos todo este nombramiento de acá, si se dan cuenta que tenemos como que un alzado y así de esta manera, y todas las cositas, por eso se le conoce como ley de camello, por básicamente los relieves que genera tanto las minúsculas como las mayúsculas. ¿Estamos claros hasta ahí, mis chicos? Entonces, primer aspecto del lenguaje de programación, sí, fácil, ¿verdad? Así de fácil es la programación. ¿Sí? No se complica en la vida, yo no sé por qué se me complica en la vida, la verdad. Listo, siguiente. Signos puntuales. Ahora verán, dentro del lenguaje de programación, yo no recomiendo utilizar caracteres especiales. ¿Estamos claros? Uno de los caracteres especiales bastante recurrente, mal utilizado dentro de nuestro idioma a utilizar es la ñ. ¿Estamos?
Se han dado cuenta que, por ejemplo, incluso a veces el lenguaje de programación de HTML5 no se le pone la N, sino N y O. Si estamos, o si no la N sin obviamente lo que le distingue la N en el apartado superior. ¿Estamos? Entonces, mis chicos, aquí es lo mismo. Escucharán, la señas queda bloqueada, ¿sí? Porque es un carácter especial. Lo que yo recomiendo en los signos puntuales a utilizar son los siguientes. Podemos utilizar tanto el punto como también el guión medio o también el guión bajo. Son los tres signos puntuales que se pueden utilizar para nombramientos. Ahora, aquí viene el pequeño inconveniente. Como nosotros estamos trabajando en un lenguaje abierto, como les dije en su momento, es la combinación de lenguajes de programación. Por este momento nosotros vamos a omitir lo que corresponde al punto. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Porque, ojo, no, es muy cierto que sí puede en ciertas partes hacerse entender, pero el punto más adelante va a tener otra funcionalidad. Estamos, que eso ya en su momentito ya les voy a explicar el cómo es. ¿Estamos? Lo que ustedes pueden utilizar para nombramiento del editor es el guión medio y el guión bajo. Ya se van a dar cuenta cuál es el que siempre utilizo yo. Yo la verdad siempre utilizo guión bajo. Estamos siempre muchachos. Casi yo muy pocas veces utilizo la ley de camello. Yo siempre utilizo el guión bajo para hacer obviamente la diferenciación de cada palabra. Ejemplo, entonces, ¿cómo quedaría esto? Pondríamos de la siguiente manera, ¿no? Leonardo, guión bajo. Ligia, guión bajo. Vargas. Ahí estamos. Así lo haría. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Y como se dan cuenta, ¿cuál es la utilidad de estos dos apartados de acá? Es poder entender para nosotros mismos como editores qué es lo que estoy haciendo más que nada. ¿Estamos claros? Porque, ojo, no se olviden, el lenguaje de programación es un idioma de entendimiento estructural. ¿A qué me refiero? Que dependiendo de la estructura, entiende qué es lo que quieres hacer. No es como nosotros lo que dice salga para afuera. Entonces nosotros no le podemos decir eso al lenguaje de programación. Si tú le dices eso, la IA automáticamente explota. ¿Estamos claros? Subamos para arriba. O sea, no, el lenguaje de programación entiende eso. ¿Estamos claros en ese aspecto, mis queridos chicos? Entonces aquí hay que ser lo más puntual posible. ¿Dudas, preguntas por el momento? ¿Inquietudes? ¿Todo en orden? ¿Entendieron? Sí, eso son preguntas de examen. Entonces aquí todo va en el examen. Ojo, ¿no? Este examen, sí les dije, ¿no? Este examen sí es complicado. Listo, muchachos. Vamos a continuar. Ahora sí. Voy a crear el proyecto y aquí, mis chicos, yo recomiendo lo siguiente. Aquí, mis queridos estudiantes, ustedes ya coloquen el nombre de su videojuego. Estamos, yo que sé, el Padre Almeida, lo que ustedes hayan colocado para su videojuego. Solo tomando en consideración, obviamente, la ley de camello o si no, los signos puntuales que les recomendé hace un momento. En mi caso, yo voy a poner que sea cuarto C-2000, voy a ponerle que sea 24-25. ¿Estamos? Para entenderle básicamente. ¿Estamos? Entonces aquí le vamos a colocar de esta manera. Cuarto C, 24-25. Es obviamente para distinguir lo que vamos a avanzar con su curso. ¿Sí? Más abajito tenemos la localización y aquí viene un dato importantísimo, mis queridos chicos. Aquí me estoy olvidando del dato importante. Matutino. Ahí estamos. Listo. Escucharán. Aquí viene un dato importante. Ustedes guarden, eso sí, por amor de Dios, guarden su proyecto en el disco de espacio de memoria que más disponible tengan de amplitud. ¿Estamos claros? No irán a colocar donde ya se encuentra de color rojo. Sí, porque verán, esto más en el transcurso del videojuego va a ir pesando más. Sí, va a ir pesando. ¿Y qué pasa? Esto puede llegar alrededor de unas, ¿qué será? Unas 30 gigas. ¿Cuántos pesó más o menos el anterior? 30, 15 gigas exagerando. ¿Estamos? Entonces, escucharán con atención. Sí, escuchan. Va a depender de los recursos que utilicen. Todo va a depender de su proyecto. ¿Estamos? Todo depende de eso. ¿Sí? Ahora escucharán. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el pequeño problema? Que a veces, eso pasó en el semestre anterior. ¿Sí? Unos estudiantes colocaban en el escritorio y no se dieron cuenta que el escritorio está concatenado con unidad C y tienen un disco compartido. Por ejemplo, miren, bueno, en mi caso yo tengo dos discos, pero supongamos de esta manera. El disco, ustedes tienen dos discos aquí, pero tienen un solo disco, el disco SSD de utilización. ¿Qué significa eso? Que se comparten los dos. ¿Estamos?
A veces piensan que obviamente que por más que guarden dentro del escritorio, obviamente está en el disco disponible. No, tienen que tomar en consideración bastante justamente en qué disco van a utilizar. Porque al momento de que se llene, primero, ya no te va a dejar editar en Unity. ¿Qué tienes que hacer? Coger toda la carpeta y moverla al disco que tienes disponible. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando que tú en la localización le estás moviendo. ¿Cuál es el problema? Que al momento de que quieras abrir nuevamente tu proyecto, ¿qué te va a salir? Que no se encuentra la ruta. Primer problema. ¿Cómo solucionarlo? Claro, no coges, añades una nueva ruta. ¿Y cuál es el problema? Como se cambia de localización, puede que haya recursos que ustedes no hayan concatenado todo ahí mismo. ¿Y qué va a pasar? Que se van a perder un montón de cosas. ¿Estamos claros? Entonces verán, creo que les aviso desde el inicio. Van a guardar en el disco de memoria donde tengan más amplitud posible. ¿Estamos claros? Una vez hecho eso, mis queridos chicos, ustedes miren, por ejemplo, si se dan cuenta, yo tengo aquí una carpetita que dice editor de Unity. Editores de Unity. Ustedes organicen todo de manera correspondiente para que no tengan problemas. Miren, me ingreso a esta carpetita y aquí ya tengo creado un proyecto, en este caso con el cuarto A matutino. Entonces, en esta carpeta yo pongo el folder y aquí voy a crear, que se va a crear automáticamente otra carpeta que dice cuarto C matutino 24-25. ¿Estamos? Siguiente, en el apartado inferior, escucharán, ¿sí? Acá, nosotros, obviamente las últimas versiones de Unity nos permite ya conectar con el cloud de Unity. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos espacio dentro del cloud. ¿Estamos? Que al momento de que ustedes tengan activo eso, ¿qué les va a salir? Les va a salir un error que ustedes solamente no pueden actualizar o modificar su proyecto porque no tienen el espacio suficiente. Nosotros vamos a trabajar de manera local. ¿Qué significa eso? En tu computador. ¿Estamos? Entonces, coges y desactivas justamente el check de acá. Verán que les aviso. ¿Sí? Luego que digan, profe, apenas creé el proyecto, ya me salen 40 errores. Sí, entonces tranquilos, verán que tiene que estar desactivado eso. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos Create Project, listo, y automáticamente ya empezamos en el proceso de creación de nuestro proyecto.